Bienvenidos a la primera sesión del 10º ciclo de conferencias del seminario, Repensar la Física. En esta ocasión escucharemos al Dr. Daniel Sánchez Guzmán, distinguido docente e investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional con el tema, analizando el uso de la inteligencia artificial generativa en el aprendizaje de la física con estudiantes de ingeniería y ciencias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que el día de hoy, esta mañana, nos acompañan. Vamos a dar inicio respetando los tiempos de quienes ya están conectados, no sin antes, pues bueno, darles la bienvenida muy en especial a la licenciada Magdalena Baltasar, directora de la DEFIE. Un gusto, licenciada, que esté con nosotros. Muchas gracias, Gaby. El gusto es mío. En verdad les agradezco mucho y sabes que como siempre, siempre es pues muy alegre el contactarlos a ustedes. Y más enriquecedor también en estas charlas de sábado por la mañana. Entonces, pues bueno, qué a gusto vamos a platicar el día de hoy. Ingeniero Carlos, antes de que nos dé las palabras de bienvenida y también a nuestro ponente, bueno, pues quiero presentar también a la doctora Erika Cervantes, quien es docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Alejo Peralta, de aquí de Puebla, y es quien se encargó de coordinar toda esta participación con la unidad hermana de la UPI de Guanajuato. Un gusto, Erika, que estés por aquí coordinando este tipo de actividades. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y a todos nuestros participantes, pues sean bienvenidos a esta primera sesión del seminario. Gracias. Maestro Daniel Sánchez Guzmán, un gusto tenerlo por aquí. El día de hoy vamos a ver el tema analizando el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje de física con estudiantes de ingeniería y ciencias. Ingeniero Carlos, lo dejo cámaras y micrófonos para que le dé la bienvenida a nuestro ponente de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Gracias, muy buenos días. Bueno, primero muy contentos por estarlos recibiendo a todos. Ahorita tenemos 114 participantes. Muy contento porque tengo también invitada de lujo por ahí a la maestra Magdalena Baltasar, directora de toda la parte de formación, innovación educativa, que hoy es un placer siempre, mi querida maestra, tenernos con nosotros y que nos honres con tu presencia por acá en este evento, en este proyecto tan interesante que hemos trabajado con el doctor Sánchez Guzmán, que nos hizo favor de poder vincular todo este proceso y darnos la posibilidad de poder estar hoy trabajando estos temas tan interesantes de ciencias básicas que ahorita nos va a platicar un poquito el doctor. Agradecerle, claro, al doctor Daniel Sánchez Guzmán, creador de este modelo en esta 10ª edición y que nos diera por ahí la posibilidad y el honor de dejar que fuera la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Alejo Peralta, de por acá en la ciudad de Puebla, quien quien nos quienes engalordaramos esta reunión, esta 10ª edición. Nos dio mucho gusto, nos dio mucho placer, es un honor, la verdad, poder estar hoy trabajando con esto. Pero además, hay algunas universidades que se han sumado a este proyecto, grandes universidades como aquí en Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a quien hoy tenemos también presente de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, a su director, al director Gabriel Cantún, al doctor Gabriel Cantún Montiel, que también, doctor Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, estar por aquí con nosotros. Es un honor generar esta sinergia con las, con las universidades locales. También están por aquí participantes de este ciclo de conferencias que vamos a estar trabajando.
Está por la Universidad Tecnológica de Morelia también el doctor José Luis Sendejas, a quien saludo, que está por acá. De aquí propiamente de la unidad Alejo Peralta también tenemos ponentes, al doctor José Antonio Flores Escobar, al doctor Jesús Mendoza Álvarez. Bueno, a quienes en estas 10 ediciones vamos a estar trabajando. Por aquí también, hace ratito me mandaba un mensaje, creo que ya está también conectado por acá, el doctor Andrés Felipe Salazar Gómez, investigador y ponente del MIT, y específicamente con los programas y con la plática de Media Lab, que va a ser algo bien interesante que vamos a estar trabajando. El doctor Miller, la doctora Marta Alicia Palomino, de por ahí de la Facultad precisamente de Ciencias Físico-Matemáticas, que pudimos hacer esta vinculación tan interesante con la UAP, gracias a la buena voluntad del doctor Cantún. Entonces, pues ha sido una reunión de académicos que nos dan la posibilidad de trabajar y de poder plantear a ustedes esta posibilidad de estar el día de hoy y de estar trabajando con ustedes este interesante proyecto que ahorita dejaremos al doctor Daniel Sánchez, que antes de darnos la plática nos dé una pequeña introducción de cuál es la idea de cómo surge este proyecto y de esta 10ª edición que engalardonamos ahora. Ahora sí me salió, engalardonamos el día de hoy. Agradezco también la participación de mis subdirectores, de mi subdirector académico, del doctor Gabriel Villeda, que está por aquí con nosotros, y quien nos va a ayudar a coordinar los trabajos, la licenciada Silvia Gabriela Pérez, de la Subdirección de Servicios Estudiantiles por acá, y lógicamente, pues, la doctora Erika Cervantes, que ha hecho un gran esfuerzo para colaborar con todas estas vinculaciones con las diferentes universidades. Entonces, doctora María Magdalena, si me hace el honor, antes de que le demos cámaras y micrófonos en su totalidad al doctor Daniel Sánchez, si me hiciera el honor a nombre de nuestro director general, del doctor Arturo Reyes Sandoval, dar por iniciados los trabajos de este programa. Entonces, pues le daríamos cámaras y micrófonos, doctora Magdalena, maestra Magdalena, para que nos hiciera favor de inaugurar formalmente los trabajos. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo. Para mí es también un honor estar con ustedes. La verdad es que estos seminarios han sido muy productivos y escucharlos también a cada uno de ustedes, yo me siento afortunada porque pues sé que se están manejando temas muy interesantes. Ustedes son los expertos y escucharlos también, pues a mí me va a servir también para seguir pensando en qué cosas podemos hacer a través de las acciones de formación en temas, sobre todo de inteligencia artificial y cómo se pueden aplicar a la física. Pues siendo las 11:20 horas, damos por iniciado este seminario, agradeciéndoles nuevamente la invitación y pues esperando que los disfruten todos y que sea muy productivo. Muchísimas gracias, maestra Magdalena. Y bueno, doctor Daniel Sánchez, pues vamos a repensar la física. Vamos a repensar la física y ahora sí dejamos cámaras y micrófonos a nuestro ponente, sin antes agradecerle a todas las personas que hoy se conectan esta mañana, invitarlos para que en las próximas 9 sesiones más estemos conociendo de interesantes temas de cómo se repiensa la física a través de la inteligencia artificial, de la divulgación de la ciencia, de la electrónica, de los semiconductores, bueno, de 1000 temas que tenemos por ahí, inclusive por ahí del software, del Media Lab, por ahí con el MIT. Entonces, adelante, doctor. Cámaras y micrófonos y bonito día para todos, que sean excelentes los trabajos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión, la primera del 10º ciclo, la número 49 de todos los ciclos anteriores de el seminario Repensar la Física. Les agradezco mucho a las autoridades, maestra María Magdalena, profesor Carlos, Silvia, Gabriel, Erika, ¿no? A las instituciones que vienen hermanas a acompañarnos, ¿no? Por parte de la UAB, el doctor Gabriel Cantún,
Muchísimas gracias a todos, el Instituto Tecnológico de Morelia, ¿no? Y otras instituciones que nos han podido acompañar, pues son bienvenidos y el espacio o el objetivo del seminario Repensar la Física es el mismo que cumple los otros seminarios. Recuerden que nosotros en el Instituto Politécnico Nacional tenemos una red que se conoce como la red de los seminarios Repensar y el objetivo de esta red es que hagamos algunos temas de divulgación y de conocimiento, no en un enfoque tanto como expositor, aunque hay un expositor de referencia, sino un diálogo en el cual podamos compartir ideas, opiniones, experiencias y acercar cada vez más este conocimiento de frontera a toda la sociedad en general. De ahí que la invitación al seminario Repensar la Física y de todos los repensares, recordamos que esto inició con el Repensar las Matemáticas, que fue nuestro primer referente de seminario Repensar, buscan eso, acercar el conocimiento, hacer más estrecha la relación entre la academia, la sociedad, ¿no? E incidir de manera directa en todo este quehacer que hacemos en la academia, ¿no? Todo lo que desarrollamos en la academia para poder afrontar los retos que vienen, ¿no? Tenemos mucho trabajo por delante y lo más importante es trabajar de manera colaborativa, colectiva, con enfoques en común que nos permitan establecer este tipo de colaboraciones, ¿no? Agradezco a la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería, Campus Alejo Peralta, de reciente creación, ¿no? Para que nos hayan acompañado en esta sesión. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo ¿Me la permites, palabra doctor? a Erika para comenzar. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias a todos nuestros asistentes. El día de hoy, antes de iniciar la charla del doctor Daniel, si nos permiten, tenemos preparado un pequeño video de introducción, sobre todo para que conozcan de manera general cuál es el trabajo que ha desarrollado y por qué es uno de nuestros investigadores estrella del instituto y es que somos muy afortunados al día de hoy en tenerlo en esta sesión. Entonces, si me permiten, les voy a compartir un pequeño video. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Agradecemos que toda su experiencia, todo su trabajo que ha desarrollado, pues lo pueda compartir el día de hoy. Y pues bueno, nos gustaría comenzar esta sesión. Claro que sí, ya Este, compartí la presentación, ¿se puede ver? Permítame. ¿Sí se visualiza? Sí, ya, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, Muy bien. pues no sé Adelante, si le Erika. gustaría empezarnos a platicar desde el punto de vista pues, de una ciencia exacta, ¿verdad? Como la física, todos sabemos que es una ciencia que se puede considerar como dura o difícil para los estudiantes, ¿no? Estamos conscientes que como docentes a veces nos cuesta llegar a los estudiantes de manera un poquito más fácil. ¿Cómo considera usted que es el proceso de aprendizaje de la física y cómo es que todas estas herramientas tecnológicas, como lo es particularmente la inteligencia artificial, nos puede apoyar? ¿Nos puede platicar un poco, por favor? Agradecemos su aportación. Claro que sí, Erika. Bueno, vamos a comenzar con la parte de cómo es el proceso de aprendizaje, ¿no? Nosotros hemos visualizado muchas veces esta imagen donde nosotros tenemos pues al estudiante, que es el actor principal y centrado sobre el que
el conocimiento va a versar y el aprendizaje se va a llevar a cabo. Una persona guía, que es el docente pues como responsabilidad tiene que el otro componente, que es el conocimiento, sea relacionado, aprendido y reproducido por parte del estudiante, ¿no? Entonces, se fijan, este pequeño triángulo que presento aquí muestra cómo es este aprendizaje, ¿no? Es un proceso bidireccional en donde tanto contenido, estudiante, docente tienen que estar participando de manera activa, tienen que intercambiar información, aprendizajes, conocimientos. Si bien nosotros tenemos el aprendizaje como este pequeño triángulo, lo que buscamos en la mayoría de los procesos y principalmente cuando es la enseñanza de la física, pues es pasar como este cuadro de San Martín que propone, ¿no? De cómo se va llevando a cabo la secuenciación de actividades, ¿no? Pasar de lo concreto y lo simple, que es la parte inicial en donde partimos todos como estudiantes, a través de exploraciones, introducir nuevos puntos de vista, hacer una síntesis de lo que están aprendiendo los estudiantes, después reproducir o validar que el conocimiento adquirido efectivamente fue asimilado de la misma forma y por lo tanto tiene que ser aplicado, ¿no? Y aplicado quiere decir diversificar en diferentes escenarios donde va a ocurrir. Y lo que nos muestra la gráfica es cómo vamos a pasar de lo concreto y lo simple hacia cosas más elaboradas como serían abstractas y complejas. Entonces, un andamiaje, es todo un proceso que se debe llevar a cabo de diferentes formas, con diferentes pasos. Para eso tenemos materiales y recursos educativos con los cuales nosotros estamos aplicando dentro de la práctica docente. Para partir de este mismo proceso y no perder de vista que hay actividades, hay materiales y hay recursos, nosotros podemos conceptualizar, ¿no? El modelo de aprendizaje por parte de las personas, no necesariamente estudiantes, sino de las personas en general, apoyándonos un poco en lo que son las ciencias cognitivas. Esto para facilitar, entre comillas, y conceptualizar de manera lo más objetiva posible el aprendizaje, nosotros podemos dividirlo en varias secciones. En la parte, en la parte inferior es el mundo externo con el cual la persona está interactuando, siempre está haciendo colaboración, está trabajando y está haciendo ahí la parte del conocimiento, ¿no? Aprendiendo a través de otras personas, por comunicación, por experiencia propia, por validación. Después, nosotros tenemos que tener interfaces de comunicación. Por interfaces de comunicación nos referimos a todos los sentidos que nosotros tenemos como personas para poder llevar a cabo el aprendizaje. O sea, tenemos ojos, oídos, boca, ¿no? El tacto de nuestra piel y siempre todos los cinco sentidos nos ayudan para llevar a cabo este aprendizaje. Estos sentidos que son una interfaz de comunicación con nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro lo que va a ocurrir es todo un proceso de asimilación de conocimiento, de aprendizaje, una asimilación sensorial en cuanto a olores, sabores, colores, imágenes, ¿no? Y por lo regular se van a guardar en dos memorias o en dos módulos. Un módulo declarativo, ¿sale? Y un módulo intencional. Esto quiere decir, nuestro cerebro procesa como una computadora toda la información y va a haber información que se va a utilizar a corto, mediano y largo plazo. El módulo declarativo cumple la función de largo plazo, es decir, yo tengo la información, la resguardo en mi memoria, ¿no? Y el módulo intencional va a ser un módulo que nos va a permitir recuperar la información a través del módulo declarativo, ¿no? Un ejemplo que yo pongo por lo regular de manera muy cotidiana con los estudiantes es, ¿qué pasa cuando nosotros decimos o yo les digo que piensen el concepto de bicicleta? Cuando pensamos el concepto de bicicleta, pues sabemos que es un equipo de dos llantas, con un manubrio, con un marco, ¿no? Donde podemos nosotros montar la bicicleta y trasladarnos a un lugar con un menor esfuerzo. Pero alrededor de ese concepto de bicicleta, todos tenemos una bicicleta diferente en nuestra mente. Una bicicleta que a lo mejor nos dieron de regalo de cumpleaños, una bicicleta que tenemos olvidada en el garage, ¿no? Ahí en donde tenemos estacionado el coche, una bicicleta en un parque, porque nos gustaba ir con la bicicleta al parque. Entonces, el concepto bicicleta, todo lo tenemos claro, pero alrededor de ese concepto de bicicleta, pues hay otros subconceptos que nuestra memoria declarativa acerca
acerca lo más que se pueda, porque ya si hablamos de, imaginen la bicicleta e imaginen las equipo de protección. Entonces ya ubicamos un casco, rodilleras, coderas, ¿no? Toda esa parte. Entonces, así es como el aprendizaje se va llevando a cabo, así es como nosotros como personas vamos relacionando los conceptos y vamos obteniendo información e intercambio de ideas. Lo mismo ocurre con un curso de física. Si vamos a hablar de cinemática, entonces nos vamos a referir al movimiento, a conceptos como posición, velocidad, aceleración. Posiblemente un problema no nos diga de manera explícita, quiero que encuentres este punto o esta parte, pero nos va a relacionar varios conceptos que debemos de nosotros acercar dentro de nuestro problema para poder ir resolviendo los problemas como tal. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Bueno, pues nosotros en el área de educación se ha hecho mucho análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, y tenemos algunas herramientas. Esta, por ejemplo, es una gráfica que nos muestra en lo que se conoce como curva de aprendizaje, donde el eje horizontal nos dice el número de intentos que como personas hacemos y el eje vertical nos marca el número de errores. Entonces ahí es muy claro que conforme más intentos hagamos de un problema, los errores van a tender a disminuir. Eso es natural. Mientras tenemos más ejercicios de matemáticas, de física, de química, etcétera, pues mientras más intentos haga yo de un problema, va a ser más probable o va a haber una tendencia a la disminución al error. Y eso va a provocar que yo vaya generando esta curva de aprendizaje. Esto es una curva idealizada y esta sería una curva real. Eso es lo que pasa realmente. O sea, en un principio, si se fijan en esta curva, dice número de intentos. En el primer intento, el estudiante cometió 17 errores, ¿no? Entonces, en el segundo intento cometió 5 errores. Y en el tercer intento cometió 8 errores, o sea, fue cometiendo más errores, fue disminuyendo. Entonces, aquí se nota de manera muy clara cómo el aprendizaje, pues, no es un continuo, como la gráfica anterior, sino que nosotros, conforme vamos avanzando en la complejidad de los problemas, podemos ver cómo estos problemas van a presentarse después en otro escenario, nuevas situaciones que a lo mejor no teníamos contempladas y nos va a provocar una mayor cantidad de error. La idea, como bien lo comenta o se muestra en la gráfica, es llevar estos errores al mínimo, ¿no? Ya en el séptimo intento del problema, para este caso fueron chicos de secundaria que querían entender bien el concepto de velocidad. Para el séptimo intento, los chicos ya pudieron tener un error solamente, ¿no? Entonces esperaría que para el octavo, noveno ya no hubiera errores y el concepto o las ideas se hayan quedado aprendidas de manera clara, ¿no? Y significativa. Gracias. Espero haber aclarado. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su aportación. En base nuevamente a su experiencia, no solamente en nivel básico, sino en nivel medio superior y superior, ¿usted considera que se pueden identificar estas dificultades de tal manera que como docentes podamos enfocar este proceso de enseñanza-aprendizaje y particularmente en lo que son ya en un nivel formativo de ingeniería y ciencias exactas? ¿Cree que Claro que nos sí. puede compartir? Sí, algo que hemos detectado es muy importante, ¿no? ¿Qué dificultades se han identificado en el aprendizaje en estudiantes de ingeniería y ciencias? Esta gráfica que estoy mostrando es de hace un año, de enero del 2024. Se hizo con 26 estudiantes. Lo tomamos nosotros de instrumentos validados a nivel internacional, como el Force Concept Inventory, que es un test o un cuestionario que se utiliza para medir los conceptos en física. Y presento esta pregunta porque maneja lo siguiente, ¿no? Dice dos bolas de metal que tienen el mismo tamaño, pero una pesa el doble que la otra, se dejan caer estas en el mismo instante, desde el techo de una casa. La pregunta es, qué tiempo tarda las dos pelotas o las dos bolas en llegar al suelo, ¿no? ¿Cuál es ese tiempo? Entonces aquí podemos ver la que es correcta, es la que está en verde, dice aproximadamente el mismo tiempo para ambas pelotas o ambas bolas. Y podemos ver que de 26 estudiantes, solamente 6 contestaron de manera correcta. Los otros estudiantes llegan a tener sus ideas previas, ¿no? En las otras opciones podemos ver que piensan que un objeto más pesado cae más rápido que uno ligero, lo contrario, piensan que un objeto más ligero cae más rápido que uno pesado, ¿no? Porque le va a tomar más tiempo al pesado llegar al suelo. Entonces, estas mismas ideas, si las vemos en esta gráfica, les voy a pasar la siguiente, que es ¿qué pasó en este año? Estamos hablando de hace 2 semanas. O sea, hace 2 semanas, si bien el número de estudiantes que contestaron correcto pasamos de 6 a 8,
con 27 estudiantes, pero seguimos presentando los mismos problemas. O sea, todavía, aunque 8 estudiantes tengan una idea clara, seguimos teniendo la misma situación donde los conceptos, las ideas previas siguen predominando, ¿no? Esto es lo que llega para chicos de primer semestre de un programa de ingeniería. Son estudios que yo nada más quise comparar ahorita en un año, pero si nos fuéramos al histórico de aproximadamente unos 6 7 años, estaríamos viendo los mismos resultados de gráfica, ¿no? Que podemos comprobar. Entonces, este es el mismo. ¿Qué pasa cuando ahora cambiamos la situación del problema? Digamos que ya las pelotas no las dejamos caer, hacemos que estas pelotas rueden en la mesa y se caigan de la mesa, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Aquí sí todavía la diferencia o discrepancia de conceptos es mayor, ¿no? Tienen los chicos en su mayoría en este escenario de hace un año, consideraron que la bola más pesada golpea el suelo considerablemente más lejos, o sea que como es más pesado, va a viajar más lejos respecto a su punto de salida en la caída libre que van a tener, ¿no? Entonces, o piensan que la ligera, por ser ligera, también va a llegar más lejos. Entonces, podemos ver cómo la predominancia de conceptos que son erróneos y es una visualización natural, ¿no? Por parte de los estudiantes se logra identificar, ¿no? Solamente 2 estudiantes consideraron que ambas bolas llegan a la misma distancia una vez que salen o que caen de la mesa, ¿no? Entonces, es interesante que si el anterior yo solamente las dejaba caer y caían al mismo tiempo, ahora en una cuestión de distancia, ¿no? Yo tengo el problema o el conflicto de que si no, los chicos no consideran la parte de cinemática, sino la masa, ¿no? La masa y la propiedad de una esfera o una bola, y piensan que una de mayor peso va a ir más lejos, ¿no? Porque según yo me imagino, pensarán que lleva un impulso adicional que lo va a llevar más lejos. Entonces son ideas que les comento. 2025, pues subimos sí el número de estudiantes, pero se dispersa nuevamente con el resto, ¿no? La misma pregunta, que ruedan las bolas de metal y salen de la masa y caen. Después, este problema es muy general, viene en el mismo test y nos evidencia cómo conceptualizan los estudiantes la parte de las situaciones cuando nosotros aplicamos un impulso en en un carrito de juguete. Tenemos un carrito de juguete que está en una rampa, le damos un pequeño impulso, el carrito sube la rampa, se detiene en un punto máximo y vuelve a bajar, ¿no? La mayoría de los estudiantes tiene aquí en este caso que los estudiantes sienten una fuerza decreciente hacia abajo de la rampa. ¿Esto qué quiere decir? Como ellos ven que el auto cuando va subiendo empieza a frenar, consideran que en lo que provoca el frenado es una fuerza, ¿no? Que efectivamente sí es la fuerza gravitacional, pero piensan que es una cuestión de fuerza que va de manera decreciente, ¿no? Cuando la respuesta correcta es la fuerza constante que está debida a la atracción gravitacional de la Tierra en todo momento, ¿no? Esa misma situación se presenta cuando dicen que el carrito está en la parte más alta. Entonces los chicos consideran que hay una fuerza neta igual a cero, o sea que no hay nada que lo detenga como fuerza gravitacional, piensan que va aumentando la fuerza, que va disminuyendo, ¿no? Y todavía no tienen bien asimilado. Esta es una cuestión en donde los chicos todavía mezclan mucho la parte de movimiento, ¿no? Con fuerza. O sea, hacen una relación directa. Y eso lo podemos ver nosotros en la mayoría de los cursos de física, ¿no? Lo mismo ocurre cuando, ¿qué pasa si está detenido el carrito? Pues pasa lo mismo, solamente pocos piensan que sí, experimentando una fuerza constante hacia abajo, ¿no? Y ahí sí se van todos a que como ya se detuvo, pues entonces no hay fuerza y por lo tanto ahí está en cero la fuerza y eso haría que el coche estuviera detenido. Entonces es interesante, ¿no? Que los chicos conforme van revisando, lo mismo ocurrió para el caso de 2020, este es 2024, 2025, las mismas respuestas, ¿no? Y ya para finalizar, ¿qué pasa cuando va bajando de la rampita de regreso el carrito? Pues lo mismo, o sea, los chicos todavía empiezan a ver ahora que hay una fuerza creciente hacia abajo, porque como empiezan a ver lo que se mueve, es natural que pensemos que está aumentando la fuerza que está aplicándose para que empiece otra vez el movimiento, ¿no? Cuando esta fuerza ha sido constante en los 3 escenarios, ¿no? Lo mismo nos ocurre en este año, o sea, es año 2024, año 2025. Si extrapolamos a años anteriores, podemos ver los mismos resultados o muy similares, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que pues bueno, tenemos ahí un problema porque los modelos mentales de los estudiantes nos están llegando con la misma condición de conocimientos. O sea, ya
Ha pasado pandemia, ha pasado uso de tecnología, ha pasado uso de, de educación virtual, presencial, hay tabletas, hay laboratorios virtuales. Y aún así, en un lapso de un año, con chicos que vienen de preparatoria a nivel superior, siguen presentando los mismos modelos mentales. O sea, pareciera que todavía sigue existiendo esa discrepancia entre nivel previo, que sería en nuestro caso nivel preparatoria, bachillerato, medio superior y nivel superior, ¿no? Entonces nosotros hubiéramos esperado que ya para nivel superior estas dificultades de aprendizaje o estos modelos mentales ya hubieran sido más homologados, más heterogéneos, más homogéneos, perdón, para que los chicos pudieran ir desarrollándose a nivel de ingeniería, ¿no? En donde la ciencia y los conceptos de ciencias básicas pues tienen una mayor profundidad, como ven. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Creo que como docentes, ¿verdad? De estas ciencias exactas, pues todos nos hemos enfrentado con este tipo de problemas. Y bueno, a partir de la pandemia se ha generado una revolución tecnológica total, ¿verdad, doctor? Es correcto. Entonces, pues bueno, definitivamente debemos como docentes pues actualizarnos, estamos obligados también, ¿verdad?, a esa parte de incorporar estas herramientas tecnológicas. Yo creo que también otra herramienta que nos ha ayudado bastante han sido los simuladores que tenemos ya en línea, muchos que son de manera incluso de libre, que podemos trabajar todos sin necesidad de realizar un pago. Entonces, todo eso nos ha permitido apoyarnos bastante para que los estudiantes, bueno, tengan nuevas alternativas. Y en ese sentido, pues definitivamente los chats, ¿verdad? Han sido como, ahora sí han intentado formar parte de la vida de los estudiantes como, incluso como tutores. Lamentablemente no los hemos aprendido a utilizar del todo bien y puede ser incluso contraproducente. Entonces, no sé si usted nos puede platicar un poco más de qué es la inteligencia artificial generativa y cómo es que puede apoyarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente en la ingeniería y las ciencias exactas. Doctor Daniel. Claro que sí. Pues bueno, primero, ¿cómo se ha adoptado este uso? Muchas gracias, Erika, le agradezco mucho. ¿Cómo se ha adoptado este uso de la inteligencia artificial genérica en el proceso de aprendizaje en ingeniería y ciencias? Partamos del hecho de que en la actualidad nosotros tenemos muchísimas fuentes de información, referencias, trabajos, soluciones, actividades que han tratado de explicar cómo la inteligencia artificial generativa puede incidir en los procesos de aprendizaje, ¿no? Todas estas iniciativas, que son muy positivas, tratan de dar su enfoque, tratan de dar su idea de cómo esta inteligencia artificial podemos aprovecharla. Recordemos que la inteligencia artificial generativa, pues es una inteligencia artificial que en su mayoría es de acceso público, aunque la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini de Google, ¿no? Copilot de Microsoft, ¿no? Son inteligencias públicas o libres de uso y si queremos tener una mayor profundidad en el aprendizaje o ser más específicos, tendríamos que pagar una licencia, ¿no? Para poder aprovechar todavía otros potenciales de esta inteligencia artificial. Ya, como comento, hay mucha experiencia, ¿no? Parece muy abrumador porque pues encontramos todos los idiomas, de todos los sabores, nos aparece en todos lados, lo hemos utilizado de manera sencilla, compleja, y eso pareciera que pues nos lleva a un mundo muy, muy como elaborado. ¿Qué ventajas tiene o cómo podemos aprovecharla? Si nosotros utilizamos la inteligencia artificial desde el punto de vista de querer tener algunos conceptos o ideas, pareciera que nos puede servir. Aquí yo voy a poner unas pequeñas pantallas donde le pregunto a la inteligencia artificial qué ocurre cuando vamos navegando en el mar, pero estamos boca abajo. Esta pregunta se la formuló mi hija, mi esposa, ¿no? Fue una pregunta bastante curiosa y que implica un proceso de pensamiento en la infancia en donde ella se refería a que si el planeta es un círculo, ¿no? Entonces nosotros estamos en un barquito en la parte de arriba y atravesamos vamos por el perímetro, por la periferia de ese círculo y en algún punto vamos a estar en la parte sur del planeta y estaríamos boca abajo, ¿no? Obviamente eso ya lo explicó después mi hija.
a qué se refería esa referencia pero ¿por qué boca abajo? ¿Por qué estaríamos navegando boca abajo? Sí, si la Tierra es redonda, entonces yo voy a partir de arriba, voy a navegar hacia abajo y ¿qué pasa en la parte de abajo? La inteligencia artificial esta pregunta la entiende como si fuera una especie de que el barco se voltea en el mar. Y ya empieza a decir, te puedes ahogar, tienes que saber nadar, ¿no? Empieza a darnos todas las soluciones para que podamos todavía preservar nuestra vida, ¿no? Y eso es hacia donde voy con esta pregunta. O sea, la inteligencia artificial tiene ideas, tiene conocimiento. Y nosotros, dependiendo cómo formulemos la pregunta, es el tipo de solución. Aquí estoy haciéndolo aquí presento la pantalla de Copilot de Microsoft y de Gemini de Google, y en ambos casos la inteligencia artificial interpretó que el barco por alguna ola o por alguna tormenta se volteó, quedó boca abajo, y lo único que pide o comenta es, trata de nadar, nada boca arriba, respira, nada de lado, respira, trata de salir de la superficie cuando el contexto de la pregunta era otro. Entonces, aquí podemos ver que la inteligencia artificial, si bien ha presentados en la sociedad como una especie de cúmulo de conocimiento para explicarnos cosas, ¿no? Todavía no está en un nivel de razonamiento y está en un nivel muy grande de aprendizaje respecto a los procesos mentales de las personas. Entonces, si yo le digo a la inteligencia artificial o le pregunte, oye, necesito hacer un resumen de historia de la física con referencias bibliográficas, la inteligencia artificial lo va a hacer sin problema, va a poner los puntos más importantes, qué pasó en cada época, aquí están unas referencias que puedes utilizar. Eso lo podemos utilizar como para una tarea que nos deje el profesor, ¿no? Ya, ¿para qué nos complicamos si la inteligencia artificial puede, ya no más falta que le digamos igual, dame en formato tipo Arial 11, como lo pide la clase del profesor, y la inteligencia artificial lo va a hacer sin problema. Esa es la parte generativa, ¿no? O sea, yo le voy a dar instrucciones a la inteligencia artificial, ella va a trabajar de acuerdo a lo que le digamos de instrucciones, va a razonar de acuerdo a sus conceptos que tiene internos en sus bases de datos y nos puede ayudar, ¿no? A elaborar un problema como este, hacer una referencia, hacer todo un documento, ¿no? Que implique conceptos, ¿no? Ideas y texto que pueda tomar de bases de datos. ¿Qué pasa cuando enfrentamos a la inteligencia artificial a problemas reales de física, ¿no? Donde nosotros, como personas, colocamos algún concepto que no es tan propio de la inteligencia artificial en la forma mecánica de resolver un problema. Este problema yo lo aplico de manera muy común con los estudiantes en el curso de física, ¿no? Esto es, se lanza una pelota con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Determina A, la altura máxima, B, el tiempo que le toma a la pelota alcanzar esa altura máxima, y C, cuánto tiempo le toma a la pelota alcanzar 3/4 partes de la trayectoria total. Vamos a ponerle atención a esta última pregunta, a la C. Para el inciso A, la inteligencia artificial sin problema toma la fórmula, como hemos venido sido condicionados o nos han enseñado a nivel bachillerato en su mayoría, ¿no? Solamente para aprender física es toma unas fórmulas que expliquen el fenómeno, tú las utilizas y vas a encontrar la solución. Va a tocar hacer algunos despejes en esa misma fórmula y ya con eso tú te puedes dar una idea de lo que estás encontrando, ¿no? O lo que buscas dentro de tu problema. Entonces, para encontrar la altura máxima, no hay problema, sustituye, utiliza la fórmula. Dice, sí, claro, llegas a una altura aproximada de 1.5 metros. Esa es la altura máxima. Después, ¿qué te dice la inteligencia artificial? El tiempo, no lo puse aquí, el tiempo que le toma alcanzar esa inteligencia artificial también te lo entrega, no hay problema. Y la pregunta se nos dice, que es la que les digo, nos vamos a enfocar es, ¿cuánto tiempo le toma a la inteligencia artificial? Bueno, ¿cuánto tiempo le toma a la pelota alcanzar 3/4 partes de la trayectoria total? Aquí la inteligencia artificial dice, bueno, de la altura máxima tú buscas 3/4 partes, eso me equivale a 3.825 metros, y hace todo el desarrollo basando el tiempo con la ecuación de segundo grado de movimiento acelerado con aceleración constante, ¿no? La toma, sustituye, encuentra los valores y al final te dice, listo, son 1.3 segundos y 0.51 segundos. Entonces, el tiempo para alcanzar esa altura es de 0.51 segundos, ¿no? Y ya, todavía los resultados son correctos, que no sé qué tanto, y ahí es cuando a los estudiantes le ponemos tache en la solución.
porque la pregunta es, yo necesito encontrar el tiempo a las 3/4 partes de la trayectoria total. Si la trayectoria en la altura máxima es de 5.1 metros, ¿sale? La trayectoria total son 10.2 metros. De esos 10.2 metros, yo tendría que encontrar el 75% de distancia, pero obviamente esa distancia va a ser mucho mayor que la altura total porque me estoy refiriendo a una distancia de bajada, una altura de bajada. Uno como persona lo entiende, ok, lo razona y ya se da cuenta que de toda la trayectoria que tú estás pidiendo, de toda esa distancia recorrida, tú lo que vas a hacer es solamente tomar las 3/4 partes. ¿Cuánto es? Son aproximadamente, en este caso serían como 7.6 metros, 7.8 metros aproximadamente. Ya con esos 7.8 metros, tú no puedes decirle a la inteligencia que calcule a esa altura, eso lo tiene que discernir ella, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es restarle la distancia de la altura total, ¿no? Entonces ya con eso te va a decir que tiene que estar como por 2.8 metros aproximadamente, no lo que comentaba acá, que era 3.8 que nos comentaba aquí. Eso equivale a 3.85 metros. Estamos todavía más abajo de eso. Y como es 2.8 metros, pues es la altura tanto de subida como de bajada. Entonces va a cumplir las 3/4 partes en el tiempo de bajada. Y bueno, ya desde aquí nos damos cuenta que la inteligencia artificial, a la hora de resonar un problema sencillo de cinemática, ¿no? Con solamente cambiar una pregunta, en cuanto a un contexto de manejo de quebrados, empieza a tener muchas inconsistencias. Entonces, como cometí ese error que les comenté, yo dije, bueno, del problema anterior se refiere a la trayectoria total, ¿no? Y se encontró el tiempo para altura máxima. Aquí otro error también bien curioso de la inteligencia artificial. Bueno, la altura máxima es tanto, el tiempo que toma esa altura máxima es 1.02 segundos, entonces vamos a linealizar el tiempo, ¿no? No es un movimiento acelerado, lo linealizamos el tiempo y decimos que es 2 veces, ¿no? El tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo y de eso te lo multiplico por 3/4 y ahí está tu tiempo total, ¿no? Es 1.53 segundos. O sea, a la inteligencia artificial ya no le interesó si el movimiento era acelerado por efecto de la fuerza gravitacional, ya no le interesó, ya nada más dijo linealmente, el tiempo de subida y de bajada es el mismo, y como tú quieres a 3/4 de la trayectoria, ahí está tu 3/4 de tiempo. Otro error, porque pues sabemos que es un movimiento acelerado el que se está presentando y los tiempos no se van a comportar de manera lineal, ¿no? La respuesta es 1.73 segundos, ¿no? Para un movimiento con esta aceleración constante que es la gravedad. Entonces ya de aquí nos podemos dar cuenta que, pues si bien la inteligencia artificial puede tener varias soluciones, el cómo planteemos las preguntas, cómo planteemos los problemas, va a hacer que ella responda. Lo de cuidado en esta parte es que aún profundizando en la explicación, la inteligencia artificial sigue cometiendo errores. Que esos errores, cuando los chicos o los estudiantes los empiezan a trabajar en casa de manera autónoma, van a acarrear ese error, ¿no? Entonces van a acarrear ese error y vamos a tener problemas en el aprendizaje a futuro. Porque después aquí la inteligencia artificial incluso dice esto es correcto, esto es un valor correcto, el cálculo es correcto, y como si ella no hubiera cometido ningún error, ¿no? Y obviamente va a generar una discrepancia al momento que ya uno en la parte docente trata de aclarar los errores, ¿no? Porque a veces nos apegamos mucho a la inteligencia artificial, pero no vemos realmente qué es lo que está ocurriendo hasta que ya con la experiencia el docente puede identificar esta situación, ¿vale? ¿Cómo ve esa parte? ¿Qué opina? Pues muy interesante, doctor Daniel. Muchas gracias por su aportación. Creo que ahora sí es una llamada de atención, una alerta, ¿verdad? Para los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Si van a usar la inteligencia artificial, estos chats, hay que tener cuidado, incluso en cómo preguntamos. Y también algo importante que yo creo que también usted ha dado, doctor Daniel, es que los mismos chats también dependen mucho del idioma en el que preguntemos, ¿verdad? Además del cuestionamiento, también es un factor que creo que influye. Entonces, pues bueno, nada más es como como les decía a los estudiantes, una alerta, chicos, vamos a utilizarla, pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, de cómo la vamos a utilizar, sobre todo para que esto no nos provoque que más adelante, pues algunos conceptos los tengamos de manera equivocada o errónea,
pues nos vaya mal en los exámenes. ¿Qué opina, doctor Daniel? No, sí, de acuerdo totalmente. Ya tenemos que pasar a esa parte, ¿no? Justamente Esto vamos es para allá. cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial generativa. Como comentaba, hay muchas fuentes de información. Son guías, son metodologías, son enfoques, son ideas. Personalmente, yo creo que de lo que hemos trabajado también aquí con Erika, hemos llegado a estas pequeñas conclusiones, ¿no? La primera, creo que como docentes, pues es no, primero no tener temor, ¿no? La inteligencia artificial la están usando los estudiantes, las empresas, ¿no? Recordemos que es un componente para acercar conocimiento, para manipular conocimiento, trabajar con información, ¿no? Y dar soluciones. Entonces, creo que como docentes lo primero, pues es no tener un temor a usar esta inteligencia artificial, no considerarla una amenaza, ¿no? Ya, o sea, no decir, ay, no, es que la inteligencia artificial va a quitar a los profesores o así, no. O sea, es una herramienta, ¿no? Aunque pareciera que nos puede suplir, ya vimos con un pequeño ejemplo muy básico que todavía le falta mucho a la inteligencia artificial para poder llevar a cabo esa suplantación de funciones, ¿no? En el área docente. Del problema anterior, pues lo podemos ver muy claro, no porque resuelve el problema la inteligencia artificial está haciendo lo correcto, ¿no? Todavía está en una fase de entrenamiento, de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso sí, tenemos que considerar esta inteligencia como un estudiante más. Y todo el material, todos los recursos, todo lo que usamos como docentes, sería bueno contrastarlo con la inteligencia artificial, ¿no? Esto de las simulaciones, un experimento de laboratorio, ¿no? Preguntarle a la inteligencia artificial si tiene algún problema en la solución de algún experimento. O sea, por ejemplo, en cinemática, en el laboratorio de física, pues ponemos a los chicos a hacer cuestiones de carritos en movimiento, pendientes, ¿no? Y ahí ese mismo experimento se lo podemos plantear a la inteligencia artificial y decirle cómo lo resolvería en un laboratorio de manera física, ¿no? Así como viene la guía, o sea, ya tenemos el material, ya hemos trabajado. En un laboratorio pasa lo mismo. Yo voy al laboratorio donde está el docente con los chicos y cualquier inquietud o duda que no sea clara, pues es en directa la retroalimentación. El docente explica qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se espera en la práctica y no hay problema. Pero si yo le pregunto eso a la inteligencia artificial, ¿cómo me va a responder? ¿Por qué? Porque el día de mañana nuestros estudiantes van a tener la curiosidad de decir, oigan, ¿y qué pasa si le paso la práctica a la inteligencia y que ella haga el reporte? Total, ya, pues, ya hace todo eso, pues más fácil, mejor meto la práctica y decir la inteligencia artificial, haz un reporte de mi práctica, run, y ya nada más en el laboratorio no hago nada, nada más me pongo a jugar y a platicar y a hacer otra cosa. Entonces son cuestiones o son cosas que tenemos que hacer como docentes, ¿no? Validar, ver qué tanto el material que tenemos, lo que utilizamos, nuestras prácticas nos sirven para eso, ¿no? Otra actividad, pues, es replantear de lo obtenido, de lo anterior, cómo los estudiantes podrían efectivamente hacerlo de manera autónoma con el apoyo de esta inteligencia artificial genérica, tal que al usar la inteligencia artificial pueda ser reproducible cada una de las respuestas que ellas dé. Yo les acabo de poner un ejemplo. El ejemplo fue el del barquito que estamos nadando boca abajo. Las dos inteligencias artificiales contestaron en el mismo sentido. Dijeron, se te volteó el barco, sale a la superficie, nada y sálvate. Entonces, es lo mismo con esta situación. Tenemos que utilizar lo que ya tenemos de conocimiento dentro de nuestra práctica docente, pasarlo a la inteligencia artificial y estar conscientes de cómo ella va a poder reproducir cada uno de estos contenidos. Y ya nuestros estudiantes, cuando les digamos de manera directa y ordenada, pregúntale a la inteligencia artificial. Ahí ya vamos a ver, obviamente, lo mismo que una práctica. ¿Qué te respondió? ¿Qué te contestó? Me dijo esto, me dijo lo. Y nosotros, al ya tener ese mismo conocimiento, nos vamos a poder comparar respecto a cómo preguntó mi estudiante, a cómo pregunté yo y qué fue lo que entregó la inteligencia artificial. O sea, ya es una herramienta que está disponible. No podemos omitirla, dejarla de utilizar, pero sí podemos apoyarnos para que nos ayude en la comprensión de conceptos, de prácticas y de resolución de problemas, siempre y cuando lleve una validación o, o una idea por parte de los docentes de lo que esperamos que la inteligencia va a entregarle a los estudiantes, porque eso sí, no vamos a poder ver a los estudiantes de manera individual en su casa trabajando con la inteligencia artificial.
¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Como voy a poner un ejemplo que hemos trabajado Erika y un servidor, como escenario. Nos estamos dando la tarea de capturar el problema de los libros de física tal cual viene redactado en la herramienta de inteligencia artificial, ¿sí? Este que es un primer ejercicio, viene del ser Semansky, ¿no? Y se le dan los datos, todo se alimenta a la inteligencia artificial. Entonces, en el cuadro A es cuando formulamos la pregunta a la inteligencia artificial, de dónde lo tomamos, ¿no? Que de dónde se tomó el ejercicio y de qué libro proviene, que en este caso es el ser Semansky, Física, volumen 1, ¿no? De mecánica, ¿no? Y en el segundo está la respuesta del ChatGPT, que es muy similar a lo que presenta hace unas diapositivas. ¿Qué es lo que hemos encontrado hasta el momento? ¿Qué es lo que hemos detectado nosotros? El comparar los problemas planteados por un profesor de física, por libros ampliamente usados, que son los libros de texto de referencia. Lo estamos haciendo con Serway, Sersemansky, Resnick, etcétera. ¿Qué pasa con esos problemas? Pues hemos detectado que la inteligencia artificial no tiene una alta capacidad de resolución de problemas de texto, de libros de texto, ¿no? En el caso de cinemática, tiene una eficiencia del 47%. Esto es 47% de problemas contestados de manera correcta. Esto es cinemática, que es lo que acabo de expresar con el problema del tiro vertical. ¿Qué ocurre cuando me voy a problemas más complejos o más abstractos, como en el caso de electricidad o magnetismo? En ley de Ohm, los problemas, que en este caso fueron 26 problemas, en el caso de cinemática fueron 32 problemas, tiene una eficiencia del 39%, todavía más bajo la resolución de problemas por parte de la inteligencia artificial. Muy importante. No solamente lo hicimos con una. Tomamos el libro de un problema de Ser Semansky, de cinemática, capítulo 2, capítulo 3. Tomamos los problemas y lo pasamos por ChatGPT, Gemini, Copilot y no recuerdo con otras, son como 3 o 4 inteligencias artificiales. Y estos porcentajes ya son los estimados de pasar los problemas por 3 inteligencias artificiales. Entonces, vemos que conforme la abstracción del problema, el nivel de razonamiento y de relación de conceptos que están alrededor del problema planteado, mientras mayor sea, la eficiencia es mucho menor. Y la inteligencia artificial está disponible, la pueden utilizar, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, no es que tengamos miedo, sino que esto nos pone en evidencia que es un estudiante más que tenemos que ir preparando para que sea una herramienta de apoyo más que una carga, porque pues estos errores que se van a presentar conforme pasa el tiempo van a volver a provocar errores conceptuales en los chicos y a la hora de resolver problemas de física o comprensiones de física no van a dar un resultado correcto, ¿no? O eficiente. Y bueno, sería todo de mi parte por el momento. Muchas gracias. Al contrario, doctor Daniel, le agradecemos mucho su aportación y pues vemos que tenemos un chat muy activo, está muy interesante todo el tema, entonces, ¿le parece si comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas de nuestro público? Claro que sí, adelante. Los esperamos. Adelante. Hay muchas preguntas, todas son bastante interesantes. Comenzamos con las preguntas que están ya en el chat y que nos están llegando de manera directa y si le parece posteriormente abrimos micrófono para quien quiera hacer algún cuestionamiento. De acuerdo, adelante. Bueno, antes que nada, tiene muchas felicitaciones, ¿verdad? Muchos comentarios positivos, sus intervenciones, que es muy interesante todo lo que está platicando. Nos comenta Noemí que es muy interesante ver que a pesar del paso del tiempo y la evolución, los modelos de enseñanza pues no han cambiado mucho, algo que estamos mencionando. Y la siguiente pregunta es de Arturo Emanuel. Nos dice, ¿cómo cree, profesor, que la inteligencia artificial puede mejorar la personalización del aprendizaje para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes? Muy bien. Eso es muy interesante. Nosotros lo que estamos explorando es esto que les presentaba acá, ¿no? Vamos a formular las preguntas conceptuales del libro para que les pueda explicar la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacerlo personalizado? Una idea que a mí se me ocurre ahorita es decirle a los chicos, a ver, vamos a ver este tema y generen preguntas ustedes, ¿no? Y generen a la inteligencia artificial. Contrastemos ideas, debatamos al respecto, ¿no? No lo limitemos solamente a una pregunta al concepto en sí, como decir, ¿qué es la caída libre? ¿No? Sino, yo cuando voy en un avión, el avión
pierde las dos turbinas, solamente le toca el efecto de planeación y en algún punto pues va a tener que caer, ¿no? ¿Por qué ocurriría eso si está volando en el aire y se supone que podría mantenerse ahí, ¿no? Entonces ya con eso empezamos aparte de ayudar a los chicos a que visualicen algo físico, ¿no? Nosotros también en colaboración con la herramienta de inteligencia artificial ver qué contesta al respecto, cómo lo contesta. Y ya entonces podemos ir personalizando más o menos el estudiante para que pueda trabajar. Lo mismo para un problema numérico, ¿no? Si bien aquí el problema es muy acotado, los problemas en su mayoría cuando vemos un tema muy específico en física, lo que pedimos es muy acotado porque doy condiciones iniciales y en función de las condiciones iniciales ya empezamos a desarrollar todo del concepto que estamos trabajando. A veces tenemos que mezclar o combinar, no mezclar, sin utilizar conceptos de cinemática con conceptos de dinámica, con conceptos de estática, y eso es lo que empieza a tener un conflicto con la inteligencia artificial. Nuestro trabajo con el estudiante es ayudarlo a que vea cómo puede ir relacionando cada uno de los conceptos de manera individual para que pueda trabajar. Por eso también esta propuesta de, a ver, voy a preguntarle yo a la inteligencia artificial como si yo fuera el estudiante para poder dar ciertas soluciones, ¿no? Ciertas opciones. Entonces, con esas opciones, con esas soluciones, ya yo me voy a llevar una idea de cómo decirle al estudiante que le pregunte a la inteligencia artificial. Entonces, cuando los estudiantes van a su casa, preguntan, interactúan con la inteligencia artificial, les da respuestas. La siguiente etapa es, ahora explícame qué entendiste de esto que trabajaste. Y entonces es una colaboración más enriquecedora entre profesores y estudiantes para poder ir contrastando y ver que la herramienta puede que algunas cosas sí las explique muy bien y unos chicos lo entiendan y otras herramientas sí de plano necesitemos el apoyo docente para aclarar algún error conceptual que se pudiera presentar. Espero haber contestado la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias por su aportación. Voy a leer otra pregunta que nos llegó de manera directa a los moderadores. La pregunta dice así, dando seguimiento a la sesión, ¿hay alguna manera de minimizar o identificar errores por posibles alucinaciones, perdón, de la inteligencia artificial? Y no me quedó muy clara la pregunta. A ver, otra vez me puede formular. Sí, claro, dando seguimiento a la sesión, ¿hay alguna manera de minimizar o identificar errores por posibles alucinaciones, entre comillas, de la IA? Ah, ok. Eh, voy a poner más o menos el escenario de lo que yo he hecho. Me quiero suponer que alucinaciones lo vamos a relacionar un poco con memoria, ¿no? Yo en un principio o hace tiempo le pregunté a la inteligencia artificial, bueno, ¿cuál es tu capacidad de memoria? O sea, si yo te pregunto algo hoy, ¿cuánto tiempo tardas en olvidarlo? ¿No? Y es bien interesante lo que contesta. Dice, mira, de acuerdo a la gran cantidad de solicitudes y a la memoria limitada que tengo por ser una herramienta libre, si tú me preguntas algo hoy, yo mañana te lo puedo contestar de manera exacta, o sea, 24 horas a un 95% de que esté igual la respuesta, ¿no? A la semana bajo al 45% y a las 2 semanas estoy en el 15% y al mes estoy en el 0.05% de capacidad para recordar eso. Yo creo que a eso se refiere un poquito las alucinaciones, ¿no? Porque si hacemos la formulación de la pregunta, nos va a contestar al momento con lo que tenga a la mano de bases de datos, lo que pueda responder y pueda contribuir la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial viene de un procesamiento del lenguaje natural. Esto es, toma las palabras del enunciado, toma las palabras de la pregunta y cómo se formulen, ¿sí? Es cómo va a responder, ¿no? El caso es, nuevamente regreso al primero de nadar boca abajo, cómo se formuló es cómo va a responder, por eso ahí se disparó completamente pensando que uno iba a estar en una situación de riesgo y en automático dijo, no, nada, sálvate, trata de ayudar a los que puedas, y o sea, bien preocupada, entre comillas, ¿no? Porque no tiene esa parte de sentimientos, ¿no? Pero empieza a dar soluciones que tienen que ver con algo que no estaba dentro del contexto. ¿No? Yo le digo o comento mucho en los escenarios con los estudiantes, bueno, hasta aquí todo perfecto, porque quiere decir que es una herramienta en la que nos podemos apoyar para ir orientando conceptos y visualizaciones. Yo creo que donde hay que preocuparse, si a mí me hubiera preguntado la inteligencia artificial, ¿a qué te refieres con nadar boca abajo?
y yo hubiera hecho toda la explicación de lo que comentó mi hija, ahí sí, la inteligencia artificial ya está teniendo otro nivel de conciencia. ¿Sí me explico? O sea, ahí sí está preguntándote ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? Cuando tenemos esas preguntas como personas, pues obviamente es para aclarar y para profundizar en el aprendizaje. Todavía no estamos en esa etapa. Estamos en la etapa de que le mandamos una instrucción, nos contesta por procesamiento del lenguaje natural, hace la indicación y sin problema. Lo que va a ser la alucinación que sí me preocuparía es cuando nos empiece a hacer razonar a nosotros. ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿No? Entonces ahí creo que sí ya implica otra interacción. No, digo, va a faltar un tiempo para llegar a ese punto, pero al menos sí identificar que hay una probabilidad, ¿no? De que ocurra. Hasta el momento es solamente aplicativa. Pues, ¿cómo podemos identificar estas cuestiones de ¿cómo se llama? De alucinaciones, pues al momento de preguntar. Nosotros como docentes nos toca preguntar, hacer los problemas, que la inteligencia los valide, los repita y trabajar en ese sentido. Sí. Espero haber contestado ahí la pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Licenciada Gaby, ¿me apoya con lectura de alguna otra Ya preguntita, se por le está favor? yendo la voz a la maestra Erika, muchísimas gracias. Tenemos cerca de 20 preguntas en el chat, maestro. No sé si lo seguimos leyendo o si gusta, apagamos un ratito la presentación y ahí interactuamos un poquito con ellos. ¿Cómo ve? Creo que fue su internet, ¿verdad? ¿O soy yo? Yo No, creo que creo que sí. interactuamos un poquito. Sí, pero se me hace que se cayó el internet de... Ahí estamos. Lo silenció la inteligencia artificial porque Ya no le Sí, gustó la propuesta. sí. tenemos cerca de 20 preguntas. Entonces, aquí para que despertemos un poquito los chicos que tienen su cámara apagada o quienes están también Oye, de Gaby, otras instituciones con nosotros, así es, ahorita en lo que... te quería decir que si nos regalaba un comentario el doctor Gabriel Cantún, el director de la Facultad de Ciencias de Físico y Matemática de la UAP, mientras el doctor regresa con nosotros. Creo que se desconectó inclusive un poquito, creo que se vuelve a conectar. Doctor Gabriel, su comentario sobre la plática, muy importante. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarles y estar con ustedes a través de este medio. Y muchísimas gracias por esta colaboración. Y yo creo que es muy importante que se discutan estos temas, sobre todo la serie de Repensar. Se me hace que es muy interesante porque nos permite tener estos foros de reflexión para hablar sobre la práctica docente y en general sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y precisamente nos permite atacar estos temas que tratan sobre tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial. Siempre cuando hay una nueva tendencia, pues hay cierta reticencia de los profesores a utilizarlo y es natural por la separación generacional que hay y de los alumnos también para aprovechar estas tecnologías y también para desaprovecharlas, ¿no? Y qué mejor que poder encauzar todas estas herramientas que tenemos para que se pueda realizar avances en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Ahora, pues los chicos nos toman ventaja en algunos momentos, ¿no? Y cuando vemos ya las tareas que se les dejan, pues claramente están hechas con inteligencia artificial. Y yo creo que esta manera que se ha presentado hoy de cómo utilizar esta herramienta para ayudar a los alumnos, a que ellos puedan tener opciones y verlo precisamente como una herramienta para mejorar su aprendizaje, es muy, muy útil. Y considerar también las limitaciones de estas herramientas, las limitaciones que tienen actualmente,
Pues estar a la vanguardia, porque como ustedes saben, este es un tema que cada día va avanzando. Pues mi agradecimiento, maestro Carlos Alberto, y también maestra Silvia, por todo este esfuerzo que se hace, y a Erika también me dio mucho gusto saludarte, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, maestro, muy, muy enriquecedor, doctor, el que nos hayas compartido todos estos comentarios y la verdad, muy contentos, ¿verdad? Porque este trabajo interinstitucional nos ayuda mucho a nuestro auditorio. Me disculpo por parte del doctor Daniel, está reconectándose a la plática, tuvo un problema por ahí con su internet, pero ya se está reconectando. Por ahí estaba también el doctor Cendejas de la Universidad Tecnológica de Morelia. No sé si esté por ahí presente, doctor, para que nos compartiera su comentario. Él también es apasionado de la inteligencia artificial por allá en Morelia, Michoacán. No sé si esté por ahí. Eriquita, ¿qué nos dice por ahí el doctor Daniel? Compártenos. Me acaba de llamar, dice que está intentando reconectarse, que le demos un minutito más. Por lo menos vía telefónica se contacta un momento. Estamos al pendiente. Sin tema, si tuviera algún detalle, conectamos vía telefónica. Licenciada Gabriela, nada que no ocurra en estas transmisiones en vivo. Claro, claro, ingeniero, pero bueno, también yo quisiera saber quiénes son los chicos que nos acompañan de otras unidades académicas o de otras instituciones también, que nos compartan por aquí en el chat o con alguna reacción los chicos tanto de UPIAP, de CECID, de qué otras instituciones nos están acompañando por aquí esta mañana. Además, yo creo que Guanajuato también debe estar presente, ¿no? ¿Alguien más que esté por ahí? Veo a alguien de Ya UPIP, están reaccionando también. De Palenque, veo por aquí Héctor Quirós, UPIAP. ¿Quién más? Alcancé a ver a alguien de Palenque, Chiapas, pero no sé si hay otra unidad académica por aquí conectada el día de hoy. De la UAP también trae porra, doctor. Y adicional a ello, también la versatilidad de las carreras, ingeniero Carlos, que tenemos en la unidad Alejo Peralta. Por aquí también vemos a los chicos de sistemas automotrices, de control y automatización, que bueno, pues no es un tema que nos encasilla, ¿no? La inteligencia artificial es una de las carreras, así como ciencia de datos y otra de las carreras que tenemos en nuestra unidad académica que nos permite realizar proyectos transversales y poder fortalecerlos de una manera bastante amplia. Listo, una disculpa, ya regresé. Por ahí debe Hola, decirme, hola. Por aquí esto se espantó, ya dijo la inteligencia artificial, no, sí, ya está haciendo muchas cosas aquí como que raras, vamos a bloquearle la computadora. yo creo que te castigó Se un poquito por ahí bloqueó, dijo, no, que reinicie. Bueno, pero así es en los programas en vivo, ¿no? Bueno, pues le comparto antes te de bloqueó. hacer la dinámica de las preguntas directamente, que Adelante. está por aquí gente también, además de la unidad Alejo Peralta, comentaba de las diferentes carreras, pues bueno, también tenemos gente de la UPITA, tenemos gente de la Mi alma UAP. mater, Lupita. ¡Anda! El Mire, decime, decime, bueno, por aquí ya estamos y, y, algunos, y del algunos área de chicos y bueno. formación, del área de formación docente de aquí del Estado de Puebla, de la Pedagógica Nacional del Estado de Puebla. Por acá también nos No, acompaña. bienvenidos todos, muchas gracias por su asistencia al Bueno, evento. pues sí, si gusta, En la tenemos por UNAM. aquí dos manos alzadas.
para Adelante. iniciar las preguntas y hacer un poquito más dinámico el tema. José Brandon Castro, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿se me escucha? Sí, bien. Sí, adelante. Sí, buenos días. En primer lugar, pues agradecer también la plática que nos están dando el día de hoy, muy, pues muy útil para el conocimiento y todo. Agradecer también a todos los entes que han de estar haciendo posible esto. Y bueno, tengo una pregunta tal vez, ya viéndolo en el tema, pues no sé si decirlo pesimista. Para Ujú. los docentes, ¿creen que sea la inteligencia artificial a futuro un problema, ya sea como medio o como fuente de aprendizaje para alumnos en el futuro? Gracias, Brandon. Si recuerdas, hace ratito yo comentaba esto. Yo desde el 2009 he estado trabajando mi tesis de doctorado versó sobre el uso de la inteligencia artificial con unos componentes que se llaman agentes tutores inteligentes para la enseñanza de la física. Entonces ya desde 2009 estábamos vislumbrando que esta área de inteligencia artificial iba a tener como su impacto en la educación. Cuando iba a diferentes foros y escenarios, casi siempre era la misma, bueno, muy similar a la que nos comentas, ¿no? El riesgo. ¿Será que los tutores inteligentes nos van a suplir como docentes? ¿Será que los estudiantes pues ya se van a preocupar o se van a enfocar al uso de la inteligencia artificial? ¿No? Y la respuesta es no, o sea, todavía hasta el momento creo que por los procesos, las herramientas y el alcance de lo que mostré con la inteligencia artificial pues todavía falta mucho, ¿no? O sea, la figura docente se mantiene todavía, no se va a mover en un buen tiempo, porque al final dentro de la educación, pues la retroalimentación y la interacción humana es muy importante, ¿no? A la hora de intercambiar ideas, conceptos y pensamientos. Y esta herramienta debemos de verla como tal, como una herramienta, no como una amenaza ni como algo que completamente va a radicalizar el modelo de aprendizaje educativo. Es una herramienta, tenemos que verla como tal, y es una herramienta que debemos de apoyarnos para poderla utilizar. ¿Sí? Hace por ahí de los ochentas, yo recuerdo que el comentario en 1985, 86, que las computadoras personales eran prácticamente nulas, se tenía la idea de que la computación y la tecnología iba a revolucionar el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había computadoras personales y la gente iba a poder acceder a todo el conocimiento. Y aparecieron enciclopedias como Encarta de Microsoft y todo eso que teníamos en nuestra casa, como 6 7 discos con toda la información de enciclopedias, ¿no? Y se pensaba que con esa información, pues uno, pues ya no iban a estar de maestros ni de escuelas, porque pues ya cada quien en su casa con su computadora podía aprender, ¿no? Estamos hablando de casi 40 años de eso, ¿no? Entonces era las ideas que se tenían. Entonces hay que tener como más bien ser un poquito más objetivos e identificar que hay nuevas herramientas, van a salir otras nuevas que se van a ir integrando, pero verlo como es, como una herramienta que pues va a tener sus partes positivas, sus partes negativas, que en este caso debemos de aprovechar las partes positivas y las negativas pues identificarlas para saber que no vamos a tener un conflicto después de aprendizaje o de educación, ¿vale? No sé si me expliqué bien, Brandon. Sí, 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 se entiende totalmente. De hecho, pues sí, creo que, o sea, precisamente creo que se debería tomar más como un apoyo y no como tal una amenaza. Y entiendo esa parte, pero pues ahora sí que, pues no sé, yo siento que pues incluso así como ha pasado con muchísimos empleos, la parte de la robótica, la automatización, que de hecho es mi carrera, pues ha quitado muchos trabajos, ¿no? Entonces, pues no sé si la inteligencia artificial a futuro pueda ser ese factor, pues amenazante para la parte, para el factor humano también, por parte del aprendizaje. Sí, dices, no, todavía no te preocupes, no es un factor. Tú ahorita preocúpate por estudiar y aprender, seguir viendo lo de automatización y no te preocupes. Yo creo que va a ser un factor humano. Siempre que hay algo de automatización, eso creo que hay que tomarlo bien claro. Se piensa la parte negativa, ¿no? Voy a automatizar una línea de producción y eso va a prescindir de al menos unos 20 empleos, ¿no? 30 empleos, 50 empleos, 80 empleos. Y entonces se pensaría que es una parte negativa el usar tecnología, ¿no? Porque no vas a desemplear a 80 personas por automatizar una línea, ¿no? De ensamble. Y no es así. O sea, creo que
La capacidad que deben de tener tanto las empresas, la sociedad y las instituciones educativas es, pues si ya no estoy, la función que yo iba a hacer, que era repetitiva, que a lo mejor no daba algo de productividad como persona, sino era muy mecánica, muy repetitiva, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿No? Ahí debe de haber algunos programas de capacitación de las empresas, ¿no? De seguimiento en el crecimiento personal para que reutilices ese cambio, o sea, ese recurso humano no lo dejes solamente como que pues se te acabó la chamba, ya lo automatizamos, ahí nos vemos, ¿no? Pues o sea, es una persona que tenemos que ahora formar, ¿no? Y preparar para ese cambio. Preparar para ese cambio implica capacitación, generar nuevas plazas, nuevos enfoques, nuevas actividades, porque a lo mejor no hay quien te esté analizando los datos, no hay quien esté analizando los errores, no hay quien esté desarrollando bien la calidad. Entonces, pues son unos empleados que ya los tienes y que a lo mejor van a dejar de trabajar en algo muy mecánico, se enfoquen en algo ya de productivo con otra visión dentro de la empresa. Es aprovechar el recurso humano. Gracias, Brandon. Gracias. Y bueno, Noemí Sumano, de hecho, en el chat, en las preguntas, era una de las preguntas que tenía más reacciones. Adelante, Noemí, buen día. Hola, buenos días. Buenos Buenos días, días. doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que la inteligencia artificial disminuye el desarrollo cognitivo? No, mira, de lo que acabo de mostrar en las gráficas donde puse los test para los estudiantes, si te fijas, el desarrollo cognitivo ha sido el mismo. O sea, vienen igual hace un año que este año, que si vuelvo a hacer la pregunta el próximo año, esperamos el mismo resultado en las preguntas de evaluación. El desarrollo cognitivo tiene que ver a través de una formación y guía. O sea, cómo te explican tus profesores, lo que aprendes en casa, ¿no? Lo que aprendes con tus experiencias personales. Entonces, todo eso lo vas a llevar a cabo tú de manera individual. Y cómo te desarrolles de manera cognitiva es un proceso, todo que se conoce como andamiaje. O sea, vas aprendiendo, aplicando, aprendiendo, aplicando, aprendiendo, aplicando. Y entonces tú lo haces de manera natural, ¿sí? La inteligencia artificial, te digo, no ha sido, es como que ahorita está muy de moda, muy explicado, muy hablado, muy promocionado, pero en su entonces, te digo, en los ochentas era la pura computadora. Es decir, tengo una computadora, ya, ¿no? Va a tontar, ¿no? Antes también decían eso. Las pantallas van a tontar a las personas, ¿no? Por estar pegadas allá a la televisión, por estar pegadas allá a la computadora, por estar pegadas. Entonces, y eso va a afectar, ahí sí, digamos, en su nivel cognitivo. Y bueno, ya han pasado todos esos años, desde la televisión, la computadora, los celulares como smartphones, ¿no? Toda esa parte. Y seguimos teniendo los mismos problemas en física en el aprendizaje y en ciencias y natural de manera global siguen presentándose las mismas situaciones. Entonces no es algo que afecte de manera cognitiva, sino que nuestra chamba como profesores, investigadores y como profesionistas es hacer que esa parte cognitiva sea complementaria con la inteligencia artificial, no suplementaria, o sea, no nos va a suplir la inteligencia artificial, sino que va a ser complementario a nosotros. Tengan en mente que más adelante vamos a ver como esta película o serie del hombre biónico, entonces, las máquinas se van a integrar ya de manera biológica al cuerpo, ¿no? Ahorita pues, tenemos el celular, está desconectado. Arrancamos con los teléfonos, con los smartwatches o los relojes inteligentes, que más o menos miden el pulso y tus latidos de corazón y pueden percibir algunas sensaciones biológicas muy básicas, ¿no? Pero ya después vamos a lo mejor un microchip que vamos a tener, etcétera. No es para, digo, son películas futuristas, pero vamos en un camino de desarrollo. Falta mucho tiempo. Pero sí, no pensemos que es algo perjudicial, la inteligencia artificial, sino una herramienta que nos va a ayudar para mejorar algunos procesos. Gracias. Gracias, Noemi. Adelante. Gracias. Fernanda Sánchez, adelante, Fernanda, buen día. Buen día, muchas gracias. Doctor, buenos días. Gracias por su Buenos días. plática. Muchas gracias por su plática. Bueno, me presento rápido, soy Fernanda Sánchez Tudillo, estudiante de la UPIAP en Ciencia de Datos. También que ha tenido mucho que ver, ¿no? La parte de la inteligencia artificial, que hay también ciertas ideas erróneas, ¿no? De, de algunas personas me ha tocado escuchar
que dicen, no, pues ¿para qué estudias ciencia de datos? Y la inteligencia artificial al final de cuentas va a ser tu labor, ¿no? Y creo que a ustedes como docentes les sucede mucho. Pero más enfocándome a la pregunta que tengo, usted, bueno, ya usted sabe que hay muchos casos, ¿no? Sobre todo ahora con la inteligencia artificial, ChatGPT, estas inteligencias, ¿no? Que los alumnos solamente pues ingresan, ¿no? La pregunta a la inteligencia, lo que mencionaba hace unos momentos, y ya no como que se preocupan en pues revisar si está correcta la información, si no es así, solamente mandan así pues ya sea un reporte, un ensayo, entre otras cosas que pues ya no, ellos ya no como que trabajaron como tal ellos, simplemente se lo encargaron a una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, usted, doctor, ¿cómo implementaría en sus clases la inteligencia artificial autorizada de una manera ética? ¿Y cómo cree usted que podría lograrse eso, pues, con éxito? Ah, muy bien. Pues mira, yo lo que hago en mis cursos regulares es como te comentaba y platicaba en la sesión anterior, ¿no? Las preguntas. Hago una pregunta, la formulo y ya, ¿no? La formulo, la inteligencia artificial responde, me explica, ¿no? Y de esa pregunta yo puedo profundizar o llevarla a un cierto nivel. Entonces con los chicos en el salón de clases les digo, a ver, pregúntenle esto a la inteligencia artificial. Alguna duda, algún dato histórico, alguna solución, ¿no? Y los chicos formulan tal cual la pregunta y empiezan a tener sus resultados. Eso es en tiempo real en clase. Yo no, yo ahora por lo regular uso el mismo teléfono ahí en clase, no estoy solamente haciendo exposición de tema, sino que la idea es empezarlos a ayudar a reflexionar. Dentro de las preguntas formulo algunas incorrectas para que el mismo, tanto la inteligencia artificial como el estudiante empiecen a discrepar respecto al concepto, respecto al conocimiento. ¿Eso que nos está ayudando? A que entonces estamos empezando a activar la parte de razonamiento, de discrepancia, de ser más objetivos. Entonces, pongo en evidencia que no solamente porque somos la inteligencia va a ser todo correcto, pero aparte los ayuda a reflexionar respecto a algún concepto o problema. Y los chicos ven que la herramienta no va a ser la solución total, sino que va a ser eso, una herramienta para poder ayudar a la solución de algo más complejo. Así es como hay que irla trabajando. Entonces los chicos en su salón de clase trabajamos de manera paralela a la inteligencia artificial, lo trabajan, lo analizan, se les hacen preguntas incorrectas, ellos tienen que de manera autónoma y en equipo ahí en el salón de clase relacionar y llegar a la solución. Entonces sí hay formas de llevarlo a cabo. ¿Vale? Gracias, Fernanda. Muchas gracias, doctor. Te agradezco. Gracias. Tenemos por aquí registrado en las manos que tenemos levantados a José Luis Méndez Pérez. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Yo soy de UPIAP en la licenciatura de Ciencia de Datos. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Como sabemos, el proceso de aprendizaje no es igual para cada individuo, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden ser más proactivos y adaptativos a los individuos, ¿no? Porque como sabemos, no es el mismo aprendizaje para todos, ¿no? Quiero saber cómo la inteligencia artificial puede adaptarse y adaptarse a nuestros requerimientos como estudiantes, ¿no? Para que podamos sacarle como el mayor provecho. Gracias. Gracias, José Luis. Sí, te agradezco. Mira. Como comentaba hace ratito también, la inteligencia artificial es generativa. Nosotros le vamos a dar indicaciones o hacer preguntas y ella nos va a contestar. ¿Cómo hacerla un poquito más adaptativa o de acuerdo al enfoque de la persona? Eso ya va a depender mucho de cómo se formulan las preguntas y cómo la persona ha ido desarrollando el enfoque de interacción. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los estudiantes y nosotros como personas podemos formular una pregunta de diferentes maneras. Tú vas a formular una pregunta de acuerdo a lo que tú entiendas de algo, o tú tengas duda de algo, ¿no? Por ejemplo, decir,
¿cómo funciona un globo aerostático? ¿No? Eso tú lo vas a preguntar posiblemente así. Otro chico, la parte adaptativa va a decir, ¿cómo funciona un globo como los de la Feria del Globo de León, Guanajuato? ¿No? Y eso a lo que voy es en la interacción con la herramienta. La formulación de las preguntas engloban el mismo enfoque, pero cómo se plantean son individuales por cada persona. Entonces, la inteligencia artificial en ambos casos debería explicar qué es un globo aerostático, cómo funciona y por qué se eleva, ¿no? Pero como formulé la pregunta de diferente manera, puede ser que no se pueda relacionar bien los conceptos y podamos tener alguna discrepancia en una o en otra respuesta. O podemos formular preguntas muy generales, que como el caso que dije del barquito que iba boca abajo, ¿no? Pareciera una situación de peligro y era realmente una situación de conocimiento básico, ¿no? Para una niña de 6 años. Entonces, te fijas, preguntas que haga un niño de 6 años, la inteligencia puede ser que hasta no las responda, porque sí es muy inteligente, pero no va a poder entender la forma de cómo los niños formulan. Entonces ahí tienes que ir tú viendo como docente cómo hacer las preguntas de manera adaptativa, pero sí, en el área de ciencias, de física, de matemáticas, no podemos preguntar de manera diferente. O sea, ¿por qué caen los objetos? Es una pregunta general, ¿no? Que sabemos las razones, ¿no? De la fuerza gravitacional que influye, pero al final la respuesta tiene que ser la misma para todos y todos tenemos que tener el mismo concepto al final, ¿no? Puede haber otras cosas políticas, filosóficas, etcétera, que pueden ser un poquito más subjetivas, pero en áreas de ingeniería y ciencias, o sea, la solución, como les he dicho a los estudiantes, ¿no? Les comento, es en un problema de física, de matemáticas, de programación, de lo que sea, o es 5 o es 0, pero no puede haber medios 5 ni medios ceros, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy acotado. O sea, los temas que vemos en física, en matemáticas, computación, etcétera, son muy acotados. Si bien tenemos lógica difusa, que puede dar un rango, eso ya va a estar en función del contexto del problema. Pero ahorita, en la enseñanza de física y de ciencias, de ingeniería, pues es muy acotada la solución, la respuesta. Y todos tendremos que llegar a al mismo consenso de conceptos. ¿Vale? Gracias, José Luis. Bueno, ya nada más a manera de complemento, quisiera saber si hay alguna manera de entrenar pues algún modelo de inteligencia artificial para que se anticipe a nuestras necesidades educativas y, y pueda como brindarnos soluciones más personalizadas. Ok, mira, de manera generativa de lo público es difícil. ¿Sale? O sea, lo que tendrías que hacer es una guía que tú tendrías que llevar a cabo como estudiante y con tu guía ir trabajando de manera ordenada y de manera secuencial. Pero estamos en el entendido de que como es una inteligencia artificial pública, se le pueden hacer cualquier contexto de preguntas. Nosotros trabajamos junto con la profesora Erika, algo que son tutores inteligentes. Esos ya son componentes de inteligencia artificial muy orientados para temas muy específicos. Y ahí sí ya puedes meterle mano a la programación para que el tutor responda en función de tu necesidad de aprendizaje. Pero el general no, el general no podemos como modificarla así de manera directa, tenemos que entrar en unos procesos más a detalle y aparte no todos tienen la misma capacidad de ingreso. O sea, tú necesitarías un software especializado, herramientas muy particulares para programarla. Y ya cuando alguien en el exterior quiera usarla, no va a poder solamente el bloque que tú tienes programado. Entonces, podemos darles un uso de la inteligencia artificial como una guía o una metodología de trabajo, pero tanto como que modificarla para que se adapte, no. Para eso hay otras herramientas, como las que te comento de tutores inteligentes, que sí se programan ex profeso para el aprendizaje de algo muy específico, programación, etcétera. Gracias, José Luis. Gracias. Y bueno, para ir dando cierre a la sesión del día de hoy, a esta jornada, vamos a concluir con dos preguntas más que tenemos aquí de Jafet Esquivel Carreón. Adelante. Buenos días, doctor. Bueno, mi pregunta es, a opinión de usted, ¿cree que la inteligencia artificial sea un buen método de estudio para, pues, comprender más temas que
dado que en clase no podamos entender y entre más nos explica un maestro no entendamos, creo que se va como un buen método de estudio para poder comprender más o menos el tema que nos explique. Gracias, Jafet. Efectivamente, eso es lo que buscamos. Generar algunas guías u orientaciones para que el estudiante, de acuerdo a su ritmo y nivel cognitivo, pueda apoyarse de la inteligencia artificial para aprender ciertos conceptos. Recuerden que tenemos dos situaciones. Tenemos algo que se conoce como estilo de aprendizaje y algo que se conoce como estilo de enseñanza. Y no necesariamente son compatibles, ¿no? Por eso cuando estamos como estudiantes tenemos profesores que sí les entendemos y profesores que no les entendemos, entre comillas, ¿no? Porque pues yo entiendo de una manera, yo aprendo de una manera y el estudiante, el profesor enseña de otra. Entonces puede haber discrepancias, eso sí lo tenemos identificado, que nosotros como docentes, no todos mis estudiantes van a comprender en el mismo sentido, en el mismo orden, ni todos los estudiantes van a aprender al mismo ritmo y en el mismo sentido los conceptos. Eso es natural de las personas, por eso la comunicación. Eh, la inteligencia artificial, ¿no? Como herramienta de apoyo para el aprendizaje, sí puede servir para que tú mejores algunos conceptos. ¿Qué necesitamos? Que nosotros como profesores, cuando interactuemos con esta inteligencia artificial en conjunto con ustedes, sepamos qué tienen que utilizar y cómo tienen que utilizarla para que ahí sí sea orientado y sí te sirva. Entonces yo te puedo decir, mira, puedes plantear una pregunta como un caso natural, un caso que tú ves, puedes plantear una pregunta como algo de libro de texto, o puedes plantear una pregunta de acuerdo a una opinión de otra persona, ¿no? Entonces son tres enfoques diferentes y tres formas de preguntar lo mismo, pero al final, la que tú aprendas mejor es la que te va a funcionar, siempre y cuando sea equilibrada con el concepto que queremos todos manejar, ¿no? Masa, peso, velocidad, aceleración. Mientras todos lleguemos al mismo consenso y manejemos el mismo concepto, no tenemos problema. ¿Cómo aprendemos ese concepto? Hay muchos caminos. Tutores inteligentes, inteligencia artificial, la pura clase, leer un libro, ¿no? Hay libros que sí entendemos también, hay libros que no entendemos también, ¿no? Entonces, por la redacción del profesor, del autor. Entonces, ya eso va a ser libre. Tenemos que ver eso. La inteligencia artificial es otra herramienta más que se condiciona una simulación que te platicamos hace ratito, ¿no? Un software de programación en MATLAB, matemática. O sea, hay muchas formas de aprender el mismo concepto. Lo más importante es que si lo aprendas con cualquier herramienta que utilices y que sí tengamos todos en el grupo la misma claridad respecto a ese concepto, porque lo vamos a aplicar más adelante dentro de nuestra formación como ingenieros o profesionistas y como científicos a futuro. Gracias. ¿Ya, Federa? ¿Ok? ¿Sí, verdad? Adelante, Silvia. Gracias, sí, me quedé esperando a ver si respondía por ahí Jafet. Bueno, pues en el chat le digo, tenemos bastantes preguntas todavía por ahí. Ah, Tenemos a Abraham, a varios chicos, Mariana, José Francisco, José Andrés, eh, Sergio, le iba Diego. a- quería comentar lo siguiente, Silvia, aprovechando esto de las preguntas. Puede que por tiempo ya no podamos concluir, pero en el seminario y los seminarios Repensar, lo que hacemos es que vamos a abrir un foro en WordPress. Entonces, si nos pudieran guardar esas preguntas y yo me comprometo a contestarlas para Precisamente que... para allá íbamos. Muchísimas Sí, gracias. Aquí nada más ya para concluir con las preguntas, tenemos a Alejandro Manzano. Adelante, Alejandro, buen día. Buenos días, o tardes ya. buenas tardes. Para no robar mucho tiempo, mi pregunta es, ¿cree usted que en algún punto del futuro o inclusive actualmente, lo que es la inteligencia artificial pueda servir como apoyo o incluso a un grado como fuente creativa para la realización de algún proyecto, exposición o incluso tesis? Hola, Alejandro. Sí, o sea, la inteligencia artificial, te digo, como herramienta, pues ahorita está dispersa en todo el mundo. Ayuda a muchas cosas, ¿no? Si te fijas, yo puse por ahí una consulta de hazme un resumen de la historia de la física con referencias bibliográficas, ¿no?
y ¡pum! Te saca toda la historia de la física, hechos importantes, etapas importantes y las referencias. O sea, te puede ayudar, eso es a lo que voy. Como herramienta, te va a proporcionar información que tú, como las consultes, es la forma en la que te la va a dar. Lo que nos toca ya después a nosotros como personas es validar esa información. Sí. Esto es así muy sencillo. O sea, tú le dejas a una persona decirle, ¿sabes qué? Quiero que de toda esta bolsa donde tengo canicas de diferentes colores, me las organices por tamaño, color, ¿no? Y quiero que esas canicas queden ordenadas en línea o en recuadros. ¿Sí me explico? Entonces, si el número es impar, quiero que las pongas como una figura impar, no sé, un pentágono, un triángulo, etcétera, ¿no? Y si son par, un hexágono, octágono, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, conforme tú manejes la herramienta y la información, es como las personas van a solucionar problemas, porque así lo hemos hecho desde chiquitos, ¿no? Cuando nos enseñan a clasificar, a manejar información, que tú te digo, empiezas con estas cosas de organizar objetos, organizar animales, organizar plantas, ¿no? Organizar libros, ¿no? Todo eso implica orden, información, que cuadre, que tengan características similares. Entonces, hay muchos datos y mucha información que luego para nosotros es difícil manejar. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Quiero que me clasifiques esto, que me digas cuántos tipos hay de esta metodología, quiero, o sea, todo ese ahorro de tiempo te va a ayudar a que si tú tienes una propuesta, por ejemplo, de diseñar un nuevo propulsor de cohete, ¿no? O un nuevo motor para una motobici o un coche, ya hay mucha información dispersa. ¿Qué te falta a ti? Que esa información la trabaje alguien de manera sistémica, como sería la inteligencia artificial, ¿no? Sería sistematizado todo y ya nada más le pides lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, hay muchas bases de datos que te pueden hablar de accidentes de tráfico, los mapas estelares, todo eso. Entonces tú dices, a ver, de toda esa información, yo nada más quiero, pum, 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 estos datos, 3, 4, 5, para que te permita ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho y partir de ahí para hacer tus propuestas ya como una tesis o un proyecto de investigación. ¿Vale? Entonces sí vamos para allá, sí, hay que empezar a socializarnos más, vamos a tener que entrar a saber cómo nosotros vamos a formular preguntas bien ordenadas, bien coherentes, para que la inteligencia nos entregue resultados en la misma proporción, ordenadas y coherentes. ¿Sale? Gracias, Alejandro. Espero haberte contestado. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, doctora Erika, ilústrenos ahora sí, díganos cuál va a ser el camino para que podamos dar respuesta a las preguntas que quedaron pendientes para la sesión de hoy. Claro que sí, pues muchas gracias por las participaciones. Doctor Daniel, creo que el tema fue tan relevante, ¿verdad?, que no nos dimos tiempo de poder responderles a todos. Entonces, les platico brevemente cómo va a ser la dinámica de nuestro seminario. Nos vamos a estar viendo a lo largo de 10 sesiones, que son los días sábados, así como el día de hoy. Empezamos a las 11 de la mañana y las sesiones van a ser un sábado sí y un sábado no. Entonces, durante esta semana que no nos vamos a ver, vamos a hacer es que nosotros vamos a trabajar con todas las preguntas que nos fueron escribiendo en el chat, que no pudimos ir contestando para que nuestro ponente, el doctor Daniel, nos haga favor de apoyarnos con las respuestas de las preguntas. Y esta misma dinámica se va a mantener a lo largo de todas las sesiones. Cada uno de nuestros ponentes nos va a apoyar con la respuesta de las preguntas para que al finalizar el seminario podamos hacer un compendio de todas estas preguntas y respuestas que bueno, pues definitivamente todas son muy importantes y pues bueno, a lo mejor la sesión no nos dio tiempo para poder responderlas, pero las vamos a revisar. Y además, durante esta semana les vamos a proporcionar un pequeño artículo de nuestro ponente o algún material que el doctor Daniel nos quiera compartir para que nuestros mismos asistentes pues puedan pues leer un poquito más de verdad de qué es lo que se está haciendo y nos pueda apoyar como pues para fundamentar la parte también de la teoría un poco más un poco más detallada y al final del seminario podemos ir entre las sesiones, los días que no tengamos sesión, es decir, el próximo sábado, hagamos entrega como participantes de un pequeño resumen de ese material. De esta manera juntamos nuestra evidencia para poder justificar nuestro 80% de asistencia y al finalizar les podamos entregar su constancia. Gracias.
No, al contrario, doctor, pues me permito, si le parece bien a nuestro director también, le cedo la palabra un momentito, por favor, para que nos pueda hacer los últimos comentarios de la sesión. Gracias, primero que nada, pues decir que esta parte es muy importante de la divulgación de la ciencia. Yo creo que es parte de los retos que nos planteamos, doctor Daniel, desde el principio que hablamos de este tema y divulgar cada uno de los documentos que ustedes generan, de las investigaciones, de todos los trabajos académicos y de investigación que hacen, todos ustedes como nuestros ponentes en estas 10 sesiones, creo que va a ser muy constructivo para nuestros chicos. Una sesión bastante, bastante grande, bastante enriquecedora. Y bueno, qué honor y qué gusto, doctor, que usted haya arrancado esta primer sesión. Y a mí me gustaría solicitarle a la maestra Magdalena de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, que si nos hace favor de darnos sus palabras ya para cerrar su parecer, ¿qué le pareció? Porque sé que está muy interesada, porque ha estado participando activamente en en las preguntas. Ella maneja mucho el tema de la inteligencia artificial y ha estado muy activa en las preguntas. Entonces, si nos permite un minutito, doctora Erika, que nos haga el comentario la doctora Magdalena y cerramos la sesión del día de hoy. Adelante, maestra, para servirle. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo que me hagas partícipe, no solamente estando presente, escuchando, sino también compartiendo pues con todos ustedes todos estos temas y que también me hayas dado pues estos momentos y esta voz para poder pues comentar algunos temas y también poder hacer la apertura y el cierre debido. Yo algo que quiero aportar es, la semana pasada estuve en un congreso en donde se estuvo platicando en donde se abordaron temas relacionados con las carreras STEM y se hizo mucho énfasis en lo que es la inteligencia artificial. Escucharlos aquí también me hace entender que, digo, creo que la duda la tenemos todos y es muy válida esa incertidumbre de qué pasa con la la inteligencia artificial cuando se trata de educar, ¿no? Cuando se va a incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que finalmente pues la exploración de la inteligencia artificial de pronto se explora de manera muy simple. Entonces, cuando se aborda en algunas carreras que no necesariamente son las carreras STEM, sino incluyo también a carreras como las ciencias sociales, de pronto resulta muy complicado el pensar cómo la inteligencia artificial nos va a beneficiar como docentes. Sin embargo, algo que yo he entendido escuchándolos a ustedes, escuchando a otras personas especialistas en este otro congreso, es que lo que sí es seguro, la inteligencia artificial llegó, se va a quedar y de alguna forma nos tenemos que adaptar. Más allá del miedo, más allá de la incertidumbre, nos tiene que permitir preguntarnos cómo lo tendríamos que hacer, cómo lo debiéramos hacer. Es una pregunta muy compleja, pero no es la primera pregunta que la sociedad se hace en estos temas, ¿no? O más bien no es la única pregunta compleja que la sociedad se ha hecho. Y gracias a esos cuestionamientos de ahora cómo lo tengo que hacer, es que se han creado y se han diseñado y se han inventado cosas extraordinarias. Eh, en el tema de la enseñanza-aprendizaje, eh, yo puedo, yo puedo rescatar que en algunos casos su mal uso sí puede llevar a que a lo mejor el alumno no logre entender o no logre comprender eh,
la información que se les brinda en el día a día en las aulas, pero también creo que forma parte de una concientización y de una formación. Me pongo mi gorra de directora de la DEFIE, justo pensando en que nosotros también tenemos que darles a ustedes como docentes, pues esas herramientas para que puedan, pues implementar o enseñarle a los docentes cómo se puede explotar la inteligencia artificial. Ustedes me acaban de dar muchas ideas porque ya lo están haciendo en el área de física, y la verdad es que me quedo muy sorprendida porque lo han estado implementando de tal forma que permite ese análisis, permite ese aprendizaje, y eso pues va a permitir al alumno utilizar la inteligencia artificial no como un salvavidas para el aprendizaje, sino como una herramienta de aprendizaje que le va a permitir realizar buenos trabajos. Y con eso yo me voy a ir a un ejemplo el año pasado con el Premio Nobel de Física y de Química en el 2024, en donde se utilizó la inteligencia artificial para poder identificar las estructuras de proteínas del ADN, y que con eso fue un gran descubrimiento. Y hubo un gran debate porque perdón, es que ando un poquito afónica, pero hubo un gran debate justo si era correcto o no era correcto haber utilizado la inteligencia artificial. Yo creo que, que se vale, porque si no, entonces, ¿para qué fue creada? La inteligencia artificial, al final de cuentas, fue creada para facilitar muchas cosas en todos los sentidos de nuestra vida, en la academia, en la vida social, política, en todos los aspectos. Entonces, creo que la inteligencia artificial bien orientada se puede explotar de muchas formas y podemos aprender de ella, siempre y cuando nosotros también la vayamos educando, ¿no? Y sepamos para qué la queremos, preguntarnos el para qué la estamos usando de cierta forma, para que tengamos ese sentido ético de su uso. Y pues ya nada más cerrar felicitándolos a todos, felicitando al maestro Carlos, a Gaby y a todo el equipo que estuvo también exponiendo. Yo quedo admirada e impresionada de lo que ustedes expusieron, porque también yo me llevo temas y tarea y pensando muchas cosas de también cómo desde esta cancha los podemos apoyar. Carlos, muchas gracias. La verdad es que esta iniciativa del seminario Repensando la Física, creo que fue una gran idea el que lo hayas hecho así, porque muchos estamos interesados en estos temas y queremos conocer más, queremos saber más, queremos resolver muchas dudas, y es un buen espacio. Entonces, pues solamente me queda hacer el cierre y esperando verlos en la siguiente sesión, y igual pues ya les voy a decir que con muchas preguntas, aunque yo no las voy a responder, pero pero pues sí, la verdad es que su participación siempre va a ayudar Maestra Magda, a todos nosotros. Dígame, maestra doctor. Magda, aquí comprometiendo una vez a Carlos y Erika, ahí le va a llegar una solicitud por parte de la UPIAP del primer curso de uso de la inteligencia artificial para enseñanza de física y ciencias, para que vea que estamos ahí, o sea, esto que estamos haciendo, esta metodología, pues digo, se está haciendo aquí en unidades de nivel superior. Ya la hemos venido trabajando desde el año pasado, y el enfoque o la idea sí era proponer el curso, ¿no? Virtual, para que las demás unidades académicas pues también vayan adoptando, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, lo vayamos integrando como instituto. Claro que recuerden que está abierto a otras instituciones, pero va a estar acá esa parte, y esperemos que por ahí en unos 2, 3 mesecitos les esté llegando la solicitud para ver si en el intersemestral de julio-agosto podemos arrancarlo. Claro, claro que sí, cuenten con ello. Gracias.
digo, o sea, la verdad es que yo estoy contenta de las ganas y el entusiasmo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho y claro que cuentan con el apoyo. Gracias. Maestro Carlos, no sé si gusta comentar algo o podemos hacer el cierre. Usted sabe que bien puestos, mi querida directora, claro que le entramos. Además, pues aquí tenemos a los compañeros de la Universidad Tecnológica de Morelia, de la UAP, de todos quienes estamos participando, que todos traemos ahorita este tema de interés. Inclusive por ahí se une una organización internacional muy interesante que es la Asociación FATLA, que precisamente tiene temas muy interesantes de capacitación pedagógica en los temas de tecnopedagogía y la inteligencia artificial aplicadas a la educación. Pues claro que sí, nos sumamos y siempre bien puestos y llevando siempre en alto el nombre del Politécnico Nacional y la técnica al servicio de la patria, mi querida directora. Entonces, si nos hace el favor, pues cerramos con su comentario esta sesión de trabajo. Ok, muchísimas gracias, maestro Carlos. Pues siendo la 1 de la tarde con 2 minutos, damos cierre a la primera sesión del seminario Repensar la Física y pues agradezco mucho que hayan todos estado presentes y participativos. Muchas gracias, felicidades. Felicidades a Cuídense mucho, todos. estamos en comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias. Felicidades, gracias, doctor. Felicidades a Gracias, ustedes. gracias. Gracias. Muchas felicidades, muchas gracias por la invitación. Excelente evento. Sí. Ah. Muchísimas Bonita gracias tarde, a feliz todos fin de por su semana. asistencia. Excelente sábado. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, doctor Daniel. Muchas gracias. Gracias, maestro.